entiendo aquellas personas que trabajan de niñeros o niñeras. Se me durmió mi brazo. Recuerdo hace unos meses que cuando la bebé estaba pequeñita, cabía en mi brazo, ahora ya está enorme. Sin embargo, pues hay que cuidar de ella. Pero es un gusto, es un gozo, es un privilegio, es un honor, y no cualquier privilegio, no cualquier gusto, no cualquier honor. Estar aquí reunidos en su nombre, dice la Escritura, que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos. Y creo, y lo declaro, lo confieso, que el Señor está aquí, pero también está allí donde tú estás. Porque está escrito que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y qué deleite es, como dijo el hermano Leo, cuando nosotros somos quienes deleitamos al Señor. Es asombroso, pero ciertamente mucha gente no ve desde esa perspectiva lo que para Dios significa tu alabanza. Escrito está allí en el libro de Efesios, capítulos 1 y 2, que fuimos creados, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. 3 veces, escucha y escudriña la Escritura. Te invito para que la escudriñes en el capítulo 1 y 2. 3 veces. Qué interesante, el número 3. 3 veces menciona que fuimos hechos para su alabanza y su gloria. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. 3 veces. Hace tiempo estaba estudiando esa parte de la Escritura y me encontré con eso. ¿Cómo es que el tipo y figura, como hemos mencionado en otras ocasiones, que 3 ocasiones Pablo recuerda a los efesios que fuimos hechos para su alabanza y su gloria? No fuimos hechos con otro propósito. Dios escribió su historia y somos parte importante de esa historia. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer lo que Dios destinó que teníamos que hacer, que es alabarlo y adorarlo con todo nuestro ser, que espíritu, alma y cuerpo. Escrito está, amarás, adorarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. ¿Sí? Con todo tu ser. Inclina tu cerviz. Gracias, Señor. Qué deleite cantarte. Hoy, mi Dios, como todos los días, pero en especial este día, Señor, podemos sentir tu gozo cumplido. Y es nuestro gozo cumplido. Aleluya. Cantarte, adorarte. Porque ¿qué puede ser más valioso, más importante que estar a tus pies? Como aquella mujer que se postró a tus pies. Como María que se postró a tus pies y estaba allí embelesada escuchándote, escuchando tu dulce voz. Así nosotros, mi Señor, hoy no solo queremos escuchar tu dulce voz, ya te rendimos alabanza, te rendimos tributo, te rendimos adoración. Ahora, mi Señor, nos disponemos para escuchar tu dulce voz. Gracias, mi Dios. Amén.
Gloria a Dios. Estamos hablando acerca del tema de la tibieza espiritual. Muchos dirán, oye hermano, ya cámbiale. Pero siempre he pensado que hay ciertos temas que hay que escudriñar. El amado dijo, ¿escudriñen qué? Las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto, hermanos? Amén. Y ciertamente, a veces, cuando pensamos en la instrucción, cuando pensamos en la enseñanza, muchas veces se da un tema solamente como para llenar un tiempo. La alabanza, muchas veces la convertimos en eso. ¿Un tiempo qué? Para llenar tiempo. Pero no hay cosa mejor que escudriñar la Escritura, no hay cosa mejor que buscar la dirección de Dios para poder conocer lo que Dios tiene y quiere y piensa de nosotros. Porque muchos podrán decir, yo ya sé lo que Dios piensa de mí. Bueno, eso es lo que tú piensas. Hablando de la tibieza espiritual y tratando a profundidad este tema, que créanme, no hay un tema que se pueda culminar como tal. Porque la palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento. Y hablar de la tibieza espiritual implica tocar temas de diferente índole. Por eso es que a veces yo me alargo, en algunos temas soy un poco más breve, no porque no haya más, sino porque es lo que Dios indica, es lo que Dios quiere decirle a su pueblo en ese momento. Hemos hablado acerca de que la tibieza espiritual viene por diversas razones. Hablamos de que es por la falta de oración. También dijimos que porque la semana anterior, porque los hermanos no se congregan, porque hemos llegado a pensar que no es tan importante la congregación, ¿cierto? Vimos que mucha gente piensa así. Leímos el Salmo 133, donde habla y nos dice, miren qué, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Podríamos extendernos mucho en ese punto. Hay tanto que decir y tan poco tiempo para decirlo. Créanme, congregarse no es solamente por convivir. El congregarse en un lugar, el ser parte de un lugar, implica más. Dijimos que mucha gente para la cual no es importante congregarse, argumentan que pues oran en casa. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Que leen su Biblia en casa, que oran. Yo les pregunto, ¿es verdad eso? ¿Es verdad eso? Dios dice, estableció dones y ministerios, ¿para qué? Para el crecimiento de su cuerpo. Hoy proseguimos con el punto número 3. Una de las razones por las cuales viene la tibieza espiritual a la vida tanto del creyente como del pueblo, como de la iglesia, es porque no predican el evangelio. ¿Sabía eso? Hermano Marcos, ¿sabías eso? Que una de las razones por las cuales la vida espiritual del pueblo cae en tibieza y muchas veces en frialdad espiritual, porque no predican el evangelio. Ustedes me podrán decir, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver predicar el evangelio? Tiene que ver mucho. Tiene que ver y mucho. ¿Sabían ustedes que una de las cosas que mantienen viva tanto al creyente como a la iglesia, que trae vida, escucha bien, vida y vida en abundancia, es predicar el evangelio? ¿Sabían ustedes eso?
Tenemos alrededor de, bueno, no recuerdo exactamente, allí en el lugar de trabajo, donde nosotros, donde Dios nos provee, su lugar de provisión lo llama Él. Siempre lo he dicho, nosotros no vendemos un producto, no somos comerciantes como tales. El propósito que Dios tiene al habernos puesto en ese lugar fue para dar su palabra. En alguna ocasión, Dios nos dijo algo importante, pensando en que por años hemos salido a las calles a predicar el evangelio como familia, como ministerio. Pero hace unos días, Dios nos dijo algo importante. Me recordó algo importante a través del hermano Leo. Dijo, en estos meses, en estos tiempos, le hemos hablado de Cristo a más personas que cuando vamos a las calles. ¿Cierto, hermano Leo? Sí. No hay un solo día, escucha, no hay un solo día que Dios no envíe a una persona, ya sea un hermano, una hermana, ya sea un inconverso, Un joven, un joven, un viejo, un viejo, ¿sí? adulto, sí. ¿Sí? Niños también. Hasta niños luego llegan ahí Sí. se les comparte a los pequeños. Tenemos ahí en el lugar de provisión una bocina en donde desde la mañana que nosotros llegamos hasta que levantamos el equipo de trabajo, nosotros ponemos alabanzas. La gente se queda escuchando. Hay ocasiones que por alguna razón se acaba, digámoslo así. A veces nos acaba la pila porque no tenemos electricidad ahí. Es un equipo recargable de pilas. Y a veces se descargan las pilas, nos quedamos sin música y de pronto alguien pregunta, oiga, ¿por qué hoy no tienen su música? ¿Por qué hoy no pusieron su música? Hay gente que dice, oiga, qué bonita música. Ha habido personas que nos han dicho, oiga, ¿dónde puedo escuchar esa música? Tenemos tarjetas con el logo de Mi Pensar y Mi Sentir, donde van todos los datos, les damos una tarjeta, les damos una breve instrucción, mira, es que Dios te ama por esto y esto y esto y esto, y empezamos a darles el mensaje. A lo que quiero llegar, ¿saben ustedes la alegría, el regocijo que nosotros, como hijos de Dios, dice la Escritura que somos ¿qué? Administradores, que somos mayordomos, Embajadores. que somos embajadores, que somos mensajeros, que somos sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes creen que son sacerdotes? Amén. Sacerdotes del Dios Altísimo. Está escrito, y fueron hechos reyes y sacerdotes para Dios, ¿qué? Para Dios el Padre, a través de Jesucristo. ¿Saben ustedes la alegría que sentimos cuando estamos compartiendo la palabra de Dios a las almas? Una de las cosas que le decimos a Dios es, Señor, úsanos. Úsanos. Porque para nosotros la vida, el sentirnos vivos, escucha, el sentirnos vivos tiene mucho que ver con el hablarle a la gente de la palabra de Dios. En alguna ocasión mencioné, hay mucha gente que no habla de Dios porque dicen, hermano, es que yo no sé qué voy a decirle a la gente. Y siempre les decimos, dile lo mismo que te dijeron a ti, Marcos. ¿Sí? Cristo te ama. Cristo te ama. Depende, porque si hay algún hermano con carácter fuerte que llegue y arrepiéntete. Ah, sí, sí los hay. Y te quedas. Chayito. Sí los hay. Hay hermanos, hay hermanas que son bien bravos. Se suben a los camiones, dice la hermana Ludín allá, como un pastor que tú conociste, ¿verdad, hermana Ludín? Que cuando iba a predicar a las calles, ¿cómo les gritaba? No lo puedo decir. No puedes decir, tú dilo, no hay problema. Muchas
naciones que nos ven usan también ese lenguaje. No, es que les decía, bueno, íbamos a predicar a las calles y decía, salgan viejas chismosas, quedaba. Dejen de estar viendo las novelas y empezaba a decir un montón de cosas, pero la gente salía a escuchar el mensaje. Incluso hasta la gente que anda en cosas malas, salían y más bien lo buscaban al hermano. Sí, cada quien, hay mucha gente que tiene su propio estilo. Hay una hermana qué bárbaro, bueno, hay tantos Como Juan el estilos Bautista, ¿no? Ajá. Fuerte. que como predicaba Juan el Bautista, arrepiéntanse, generación de víboras. Hay una hermana que se sube a los camiones y le dice a la gente, deja de ver tus porquerías, deja de ver tu pornografía, deja de ver tus cochinadas. Y pues créanme, pues la gente sí, ay caramba, se reaccionan, algunos se enojan, otros quedan con la sorpresa. Pero ¿sabes algo? Pero dependiendo de la autoridad, digo yo, ¿eh? Claro. A lo que quiero llegar es que el predicar el evangelio nos mantiene vivos en alguna forma, en alguna medida. ¿Sabes también por qué? Porque cuando tú despiertas en las mañanas, cuando Dios te permite abrir los ojos y contemplar la luz de un nuevo día, cuando Dios es tu primer pensamiento y tu primer sentimiento, escucha, cuando Dios es tu primer pensar y tu primer sentir, desde el momento en que tú despiertas, de las primeras cosas que piensas es, Señor, ya estoy listo. ¿Sabe? Hace rato estaba estudiando algo referente a este tema, viendo acerca de la matriz, lo que significa una matriz. Y me encontré con algo interesante que ya sabemos de antemano, lo hemos repetido muchas veces aquí. ¿Cómo es que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham contestó, heme aquí. ¿Cómo contestó Moisés cuando Dios le habló? Moisés, heme aquí. ¿qué le dijo? Heme aquí. Heme aquí. ¿Cómo contestó Josué cuando el Señor le habló? Josué, ¿qué dijo Josué? Heme aquí. ¿Sí me explico? ¿Cómo contestó Samuel cuando Dios le dijo, Samuel? ¿Qué dijo? Heme aquí. Heme aquí. ¿Cómo contestó Abraham? Abraham, heme aquí. ¿Cómo contesta el hermano Marcos cuando se levanta y siente, escucha la presencia de Dios y le dice, Marcos, Heme aquí, Señor. heme aquí? ¿Cómo contesta la hermana Ludín cuando se levanta y Dios le dice, Ludín, Heme aquí, Señor. heme aquí? ¿Sí? ¿Sabían que el ideal de Dios, desde la perspectiva de Dios, Él debe ser nuestro primer pensamiento y nuestro primer sentimiento? Cuando nos levantamos, lo digo para gloria de Dios, porque es algo que Dios nos ha incrustado en nuestro ser. Señor, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Y después nos hincamos a orar. Y una de las cosas que le pedimos o le decimos a Dios en oración y en clamor es, Señor, úsanos. Cuando tu perspectiva es agradar a Dios, una de las cosas que tú tienes bien claras y bien presentes en tu vida espiritual es agradar a Dios en todas las cosas. Y una de las cosas que más agradan a Dios
escucha lo que te digo. Una de las cosas que más agrada a Dios, hermanos, es hablar de Él. Que nosotros hablemos de Él. Que nosotros prediquemos de su palabra. Que nosotros platiquemos las grandes maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Conozco hermanos cuya vida transcurre. No pueden platicar con nadie que no sea de Dios. Hay una hermanita que se llama Reinalda, hermana. Shalom. Amén. Allá por Tijuana. Saludos, hermana Reinalda. Amén. Es una mujer brava para las cosas de Dios, hermano Marcos. Pero brava. Esa hermana, ¿a dónde se mete a predicar, hermana Ludín? Uy, ¿dónde está la más? Sí, allá en Tijuana. La Aquí. nata en Tijuana. Sí, se mete allí donde está la crema y nata de lo más feo. Y es una mujer. Pero ¿sabe qué? A veces pienso, me acuerdo de esta hermanita, yo no la conozco personalmente, la conocemos a través de las redes sociales, de los perfiles, son de las que se han conectado y Dios nos ha vinculado con personas como ella, cuya pasión, escucha bien, cuya pasión es hablar la palabra de Dios, llevar el evangelio. Y sabe que en alguna ocasión que dijo la hermana de nosotros, ay Dios, pensé que solo era yo. Que solo era yo, dijo. Pensé que yo era la única loca, ya vi que hay otros locos como yo. ¿Sabe, hermanos? Es apasionante servir a Dios, es apasionante hablar del evangelio, es apasionante porque es algo que mantiene viva tu alma, mantiene vivo tu corazón, mantiene vivo tu espíritu. Aquí el hermano Marcos es de los aguerridos, ¿eh? Él cuando sale a predicar, sale a predicar. También toca guitarra el hermano. Nomás porque no lo dejamos que toque aquí porque nos hace sombra. ¿Sí? Pero, no vayan a pensar que somos envidiosos, ¿eh? O que nos dan celos. No. Pero ¿sabían ustedes que nosotros somos como una matriz de mujer? ¿Sabías eso, hermano Marcos? Sí. Que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos como una matriz de mujer y que fuimos hechos en Él, por Él y para Él, para engendrar y para dar hijos espirituales. Escucha. Yo no sé si te lo hayan dicho alguna ocasión allí donde te congregas. O si alguna vez lo hayas escuchado. Pero si jamás lo habías escuchado, jamás te lo habían dicho, ahora lo sabes. Los hijos de Dios fuimos hechos en Él, por Él y para Él, para engendrar y para dar a luz hijos espirituales. ¿Escuchaste? Amén. Para engendrar y para dar a luz hijos espirituales. Pablo veía a las congregaciones que Dios lo usó para levantar. Él hablaba a la gente como si fueran sus hijos. ¿Cierto, hermano Leo? Amén. Hermano Marcos. Amén. Así es. Él les hablaba con un amor. Y en alguna ocasión Pablo lo dijo. En Cristo yo los he engendrado. En Cristo, ¿qué? Yo los he engendrado. Y eso porque cuando Dios usaba a Pablo y predicaba el evangelio y levantaba una iglesia, levantaba una congregación en una ciudad y Dios lo movía a otra ciudad, él dice, dejaba gente ya preparada para que se hiciera cargo de esa congregación. Pero como siempre, desgraciadamente, siempre se levantaban los lobos rapaces que no perdonaban al rebaño y de pronto Pablo tenía que recordarles a los hermanos que su padre, el que los engendró, hablando humanamente, espiritualmente, había sido él. Y Pablo les había dejado bases específicas
de cómo conducirse, cómo debían ser. Sin embargo, a veces los hermanos se desviaban por esto, se desviaban por aquello, pero Pablo siempre les recordaba: el que los engendró en el Señor, el que los engendró en Cristo, fui yo. Así que, ¿qué? Sean imitadores de mí, Como yo de Cristo. así como yo de Cristo. Tal vez haya quienes estén cuestionando en este momento lo que estoy diciendo, pero si analizan por lógica, el sentido común espiritual, se darán cuenta que lo que Pablo quería decir es que a través de su trabajo, a través de que él predicaba el Evangelio, a través de que él sufría por causa del Señor, otros habían sido bendecidos y habían conocido de la palabra de Dios. Dios nos llamó para que nosotros, como una matriz de mujer, engendráramos y diéramos a luz hijos espirituales. Dios no nos llamó, escucha, para estar sentados en una banca. Dios no nos llamó para estar calentando un asiento. Dios no nos llamó para estar en una vida rutinaria. No nos llamó para ir a un centro, a un club social, como hay muchos lugares hoy, muchas iglesias, que más bien que iglesias, más que congregaciones donde se debe de enseñar la palabra de Dios, parecen verdaderos clubes sociales, hermanos. Dios nos llamó para que engendráramos y diéramos a luz hijos espirituales. Es bien sabido que una matriz que no engendra ni da a luz hijos es una matriz enferma e inútil. Una matriz que no engendra, una matriz que no da a luz hijos, es una matriz que está enferma y que es inútil. Podemos ahondar mucho en este tema, pero vamos a concretar un poco. Y lo peor de todo es que es una matriz que está pronta a ser, ¿qué? Desechada. Mateo 3:10 dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Capítulo 21, 43 dice: Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Se dan cuenta cómo es que para Dios es importante dar fruto? En alguna ocasión el maestro dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los puse para que den fruto, para que lleven fruto, y su fruto permanezca. Yo los puse para que lleven fruto, y su fruto permanezca. Una de las razones por las cuales la vida espiritual de los creyentes está en una tibieza tal que son incapaces de hacer algo por Dios es precisamente porque no están llevando ¿qué? Fruto. Una persona que no da fruto es un árbol, es como un árbol, dice la palabra. Hablando el maestro en una ocasión que iba caminando con sus discípulos
y en el camino vio a una higuera, dice, y tuvo hambre, y se acercó a la higuera, escucha, buscando fruto, y no lo halló. En los evangelios dice claramente que no era tiempo de frutos. Escucha. No era tiempo de frutos. Por eso esa higuera, según esto, no tenía fruto. Pero el Señor Jesús, cuando vio esto, dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y al instante, la higuera, ¿qué? Se secó. Se secó. Pero ¿por qué dice el Evangelio que no era temporada de fruto? ¿Por qué el Señor, si no encontró fruto en la higuera, la maldijo? Si Jesús sabía que no era temporada de fruto. Déjeme decirle algo. Nosotros hace años tuvimos una higuera aquí. ¿Y sabe algo? La higuera, aunque no sea temporada de frutos, Marcos, siempre está dando frutos. No da fruto que madure. El fruto, el único fruto que de la higuera que llega a la maduración total es el que da en temporada de fruto. Pero cuando no es temporada de fruto, la higuera da unos frutos que aunque no maduran, pero se pueden comer. ¿Se dan cuenta? Hay muchas especies de higueras, pero todas, sin excepción, aunque no sea temporada de fruto, dan fruto. Un fruto que es verde y a veces es duro y es amargo, pero se puede comer. Cuando el amado maestro pasó y vio que esta higuera no daba ni de ese fruto, fue por la razón por la cual la maldijo. Cuando nosotros empezamos a entender esto, de que si nosotros no estamos dando fruto, si nosotros no estamos engendrando como una matriz y dando a luz hijos espirituales, nosotros estamos próximos a ser ¿qué? Desechados y cortados, maldecidos. Es terrible. Para aquellos que piensan y cuyas vidas transcurren en una vida espiritualmente sedentaria, ahora ya saben que si no están dando fruto, están próximos a ser desechados. En la antigüedad, la esterilidad ya se consideraba como una maldición. ¿Sabían eso? En la antigüedad hay muchos casos de mujeres estériles. Quiero decirles algo. En la antigüedad, allá en Oriente, en Israel y en muchas otras naciones de la antigüedad, a la mujer estéril se le segregaba. A la mujer estéril se le tenía por poca cosa. Una mujer estéril era vista como una mujer a quien Dios había maldecido. ¿Sabían eso? La esterilidad era considerada como una afrenta, como una maldición. Quiero decirles que por eso en la antigüedad las parejas tenían tantos y tantos y tantos hijos. ¿Sí? ¿Sabían eso? Ahí sí se aplicaba aquello que, por ejemplo, aquí en México, en muchos lugares en provincia, que muchos hombres machistas, no les gusta que sus mujeres usen control anticonceptivos, porque en muchos lugares aquí en México se dice que cuando se habla de tener hijos, se dice los que Dios me dé. Los que Dios ¿qué? Me dé. He sabido de mujeres que han tenido 20, 30 hijos.
tremendo. Imagínense nada más, las mujeres cuando tienen gemelos, cuando tienen triates, cada año. Dios mío. Pero quiero decirte esto, en la antigüedad la esterilidad era considerada como una afrenta. Las mujeres estériles eran objeto de burla. Las mujeres estériles sufrían mucho. Recuerden que en la antigüedad existía el concubinato, ¿cierto, hermano Marcos? Así es. Era tan grave esta situación que si un hombre se casaba y su mujer, su esposa legítima, era estéril, la misma mujer le entregaba a veces a sus criadas, a su esposo, para que le engendraran hijos a ella. ¿Sabían eso? Porque una mujer estéril era tenida por afrenta. Sufrían mucho esas mujeres. Eso sucedió con Abraham y con Sara. Como Sara era estéril, le dijo a su marido, mira, aquí está mi criada, una egipcia llamada Agar, tómala, llégate a ella. La palabra llegar en la Biblia se refiere a tener sexo. Ten sexo con mi criada, con mi esclava, y engéndrame hijos a mí. Ah, caray, dice uno, ¿cómo? Pues si no es su hijo legítimo, eran las costumbres. De esa manera se borraba la afrenta. Pero lo interesante de esto, después de que Abraham, ni tardo ni perezoso, no le dijo 2 veces, le dijo a Agar, la criada de su esposa, ven, ya me dieron permiso. Ajá. Y dice que se llegó a su criada, a su esclava, de su mujer, y nació ¿quién? Ismael. Pero dice la escritura que Agar, cuando vio esto, se burlaba de su ama. Se burlaba de su ama. Fíjese hasta qué grado, Fue cuando Sara le dijo a Abraham, córrela, y corre a ese niño también. Córrelos, no los quiero aquí. Hay muchos detalles que en la escritura hay que desglosarlos, ¿cierto, hermano? Desglosarlos de tal manera que es muy interesante conocer las costumbres antiguas. De allí después el ángel visitó a Sara, le dijo, tendrás un hijo. Sara se rió. Por eso es que el ángel le dijo, ¿por qué te reíste? No, no me reí. Sí te reíste. Ahora porque te reíste, ahora el niño que te nacerá, ¿se llamará qué? Risa. Isaac, que significa risa. Era una afrenta a la esterilidad. Eso lo vemos en Génesis 18. Después ustedes investigan Génesis 18, y en Génesis 25 encontramos la misma situación con el hijo de Abraham, Isaac, y con la mujer que tomó a Rebeca, que también era estéril y también era tenida como afrenta. En el capítulo 25, luego en el Génesis 29, nos encontramos con la misma historia, como Jacob, el hijo de Isaac, tomó por mujer a Raquel, y Raquel también era estéril. ¿Sabían, hermano Leo? También era estéril. Todos los patriarcas tuvieron mujeres estériles. ¿Y qué creen? Todos los patriarcas tomaron concubinas para engendrarle hijos a sus esposas. Pero ¿saben lo interesante de esto? Según las costumbres antiguas, ¿por qué se tenía como propios los hijos de las concubinas? Se dice que cuando la concubina o la esclava, en este caso la concubina, fuera esclava o como fuera, o criada, dice que cuando estaba dando a luz, se sentaba en las rodillas de su patrona, de su ama, simulando que el bebé salía de entre las piernas de su ama. Era un simbolismo, un tipo y figura. Tal vez muchos de ustedes no logren comprender bien esto, pero
eran costumbres antiguas. Ese niño que nacía de las concubinas o de la concubina tenía los mismos derechos como si fuera natural. Cuando el padre, el patriarca moría, el hijo de la concubina que le pertenecía a la patrona, recibía todo. Pero en el caso de estos patriarcas, tanto Sara como Rebeca, como Raquel, ¿escucha? Dice que Dios quitó su afrenta. Y la mayoría de ellas, en su vejez, después de años de matrimonios, Dios les daba hijos propios. Imagínense nada más Raquel, que tenía una hermana llamada Lea, que también tomó por esposa Jacob. Y Lea pudo tener hijos, pero Raquel no. Y un día dice, le ofreció mandrágoras, una planta que según los estudios científicos es una planta venenosa, pero en aquellos tiempos, escucha, en aquellos tiempos las mandrágoras se usaban como un método para hacer que las mujeres estériles pudieran concebir. Se creía que la mandrágora era inclusive, ¿cómo le llaman? Afrodisíaco. Para quienes no saben lo que es un afrodisíaco, pues es un estimulante del deseo sexual. Entonces, Raquel le ofreció a su hermana Lea mandrágoras. Y le dijo, oye, préstame a tu marido, porque déjenme decirles que los patriarcas turnaban a sus esposas. Las esposas o las concubinas se turnaban al varón. Y le tocaba en turno estar con Lea, con Jacob. Y le dijo, bueno, está bien, te lo presto. Te lo presto, es mi turno, pero te lo presto. Y dice la escritura que Dios escuchó el clamor de Raquel y quitó su afrenta. Dice, ¿quitó qué? Su afrenta. Y concibió de Jacob esa noche que estuvo con su esposo. Es muy interesante ver que el engendrar, el dar a luz hijos, es muy importante en la escritura. Vemos en Samuel 1, el capítulo 1, también de un hombre llamado Elcana, cuya esposa de nombre Ana, cuya mujer era estéril, también era estéril. Y dice la escritura que Ana, año con año, descendía al pueblo para rogar a Dios para que quitara su afrenta. En una ocasión, el sacerdote Elí, que estaba ministrando en la ciudad de Silo, donde antes estaba el tabernáculo del Señor. Silo es el nombre de una ciudad. La escritura no da muchos datos acerca de cómo es que el pueblo de Israel llegó a ese sitio, Silo. Ustedes encontrarán en la escritura muchas veces ese nombre, Silo. No Siloé, Silo. ¿Escuchan? En ese lugar por generaciones estuvo el tabernáculo de Dios. Allí estuvo el arca de Dios, en Silo. Allí ministraba el sacerdote Elí. Y dice que una ocasión llegó Ana y postrada lloraba. Era tanto su dolor, era tanto su clamor, su oración, que ya no se escuchaba su voz. Solamente dice, Elí veía que Ana movía, ¿qué? Sus labios. Y dice que Elí la tuvo por borracha. Elí la tuvo por borracha, hermana Ludín.
Déjenme decirles que la hermana Ludín también tuvo problemas, ¿verdad? Ella tenía problemas de esterilidad y sin embargo, Está allí la tiene. bendición. ahí tiene la bendición. Ahora, prosigamos. Cuando el sacerdote Elí vio que Ana movía sus labios, la tuvo, ¿por qué? Por ebria, por borracha. Resulta que va el sacerdote y le dice a Ana, ya digiere tu vino, mujer, estás muy borracha. Ana se ofendió, lloró y suplicó y le dijo, no, mi señor, no me tengas por borracha. No lo estoy. Solo es que estoy en conflicto, estoy en afrenta, estoy triste porque Dios me afrentó, porque soy afrenta, porque soy estéril, porque no puedo tener hijos. Elcana, su esposo, tenía concubina y tenía hijos con su concubina, pero ella era estéril. No podía tener hijos. Y Elí dijo, de aquí a un año Dios te concederá tu petición. ¿Quién nació de ese clamor, hermano Ordín? De Ana. De Ana, Samuel. El profeta Samuel. Ana le dijo a Dios, Señor, si tú quitas mi afrenta, si tú quitas mi afrenta, ¿qué? Te lo doy. El niño que tú me des, yo te lo doy a ti. Y así fue. De allí nació el gran profeta Samuel. Ella sí cumplió. Ella sí cumplió. Que luego le prometemos a Dios y Sí. tenemos lo que pedimos y ya nos Y hacemos de la vista gorda. Dios nos dice, oye, tú me prometiste, ay Señor, ¿yo cuándo? ¿Yo cuándo? ¿Pero cómo? ¿A qué hora? Y Dios nos dice, ¿te acuerdas que me prometiste? ¿Te acuerdas que me prometiste? Pero en fin, tenemos otro caso en Jueces 13. Un hombre llamado Manoa, cuya mujer la escritura no da el nombre de la mujer de Manoa, ¿o sí lo da Marcos? No. ¿La mamá de quién? De De Sansón. Sansón. Solo dice que un hombre llamado Manoa, igual, cuya mujer era estéril. Era una mujer igual. Se consideraba afrenta o afrentada, como ustedes lo quieran ver. La esterilidad es una maldición que siempre será llevada como una afrenta ante Dios. ¿Escucha? Por eso es que Dios nos compara como una matriz de mujer. Un creyente, escucha bien esto. Un creyente, una creyente, una iglesia que no predica el evangelio es una matriz enferma, es una matriz ¿qué? Inútil. Tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo con nosotros, pero así es. Una matriz que no engendra y no da a luz hijos espirituales es una matriz inútil. Están no solamente llevando una afrenta, sino que están afrentando a Dios. ¿Sabe por qué? En parte, una de las razones por las cuales Israel, el pueblo de Israel, fue desechado, se debió en gran parte a que no cumplió su misión. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel, desde Abraham fue padre ¿de qué? De Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Y Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Recordando que Jacob se llamaba Jacob
Porque el nombre Jacob significa ¿qué, hermano Marcos? Tramposo. Tramposo, usurpador. Desde el vientre ¿de quién? De la mujer de Isaac. Ujú. Dice que de Rebeca, ¿no? De Rebeca. Desde el vientre de Rebeca, tanto Jacob como Esaú, su gemelo, dice, peleaban. Peleaban. Y cuando nacieron, dice que Jacob venía aferrado al calcañar de su hermano. Es decir, lo agarró de su Talón. talón, de su tobillo, Bien. y salió. ¿Por qué? Recordando que Jacob le cambió a su hermano Esaú, porque el que salió primero del vientre fue Esaú. Y dice que Esaú era velludo como una pelliza, es decir, como una piel de oveja. Pelliza, así es una piel de oveja. Ujú. Dice que a Jacob le pusieron, ¿qué? Usurpador, tramposo. ¿Por qué? Jacob toda su vida fue a hacer trampas. Le compró o le ganó la primogenitura a Esaú con un plato de lentejas. Mucha gente, por si ustedes no lo saben, que Dios llamó para ser primogénitos, venden su primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú. ¿Sí? Y Jacob, por eso fue el primogénito, porque su hermano le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Por eso Esaú fundó un pueblo, el pueblo que en la escritura llaman Edom, porque Edom significa rojo, porque el plato de lentejas con el cual Esaú despreció su primogenitura eran unas lentejas ¿qué? Rojas. Todo tiene una razón en la escritura, hermanos. Todo tiene una explicación. ¿Por qué se llama ese pueblo Edom, que fue enemigo de Israel? Edom, porque eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y cuando cuando Jacob luchó con el ángel y venció, prevaleció, dice que el ángel descoyuntó su cadera. Descoyuntó. Pues aún así Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Suéltame, le dijo el ángel, porque ya amanece, no te suelto hasta que me bendigas. Hasta que el ángel dijo, está bien, porque peleaste, porque luchaste con Dios y venciste, ya no te llamarás Jacob, tu nombre ya no será tramposo, ahora tu nombre será ¿qué? Israel. Israel. Israel, que significa el que luchó con Dios y prevaleció. El pueblo de Israel nació de Jacob. Si a Abraham le llamaban hebreo, ¿es por qué, Marcos? Y le acabo de enseñar al hermano, hace unos días. A Abraham le llamaban hebreo, porque la palabra hebreo significa Del otro lado. del otro lado, el que viene del otro lado. A Abraham le llamaban hebreo porque él venía del otro lado. Era extranjero. Salió de su tierra. Salió de su tierra y a donde llegó la gente decía, mira, ese viene del otro lado. En otra palabra le decían, mira, es hebreo. Hebreo. Pero aunque en la escritura se considera la palabra hebreo para describir al pueblo de Dios, en realidad el pueblo de Dios se llama ¿qué? Israel. Israel. Israel fue elegido, escuchen, Israel fue escogido por Dios, Israel fue hecho por Dios para llevar su nombre a todas las naciones. ¿Escuchas? Misión que Israel no cumplió. ¿Sabían ustedes eso?
¿Sabían ustedes por qué nació el pueblo de Israel? No nada más es de que Dios escogió a un pueblo. A veces lo vemos desde una perspectiva humana y decimos, Dios escogió a Israel. Dependiendo cómo es la perspectiva, pero más allá de que Dios haya escogido, en el sentido amplio de la palabra escoger, realmente lo que Dios hizo fue crear un pueblo. Allá en Isaías dice, este pueblo he creado, ¿qué? Para que lleven mis alabanzas. Dios creó al pueblo de Israel para que lleve sus alabanzas a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Sin embargo, a través de la historia vemos cómo el pueblo de Israel, debido a su rebeldía, debido a su apostasía, nunca quiso cumplir el propósito para el cual Dios los creó, hermano Marcos. No es nada más decir o pensar, es que Israel desciende de Abraham y Abraham tenía la promesa, es que de tus lomos, le dijo Abraham, de tus lomos saldrá una multitud como las estrellas del cielo, sí. Pero el pueblo de Israel, nacido de los lomos de Jacob, escucha, fue creado para llevar la palabra, para dar a conocer a su Dios a todas las naciones. Fue una misión que el pueblo de Israel nunca ni pudo ni quiso cumplir. Por eso dice que temporalmente Dios los desechó, hermana Lurina. Porque ese pueblo no quiso publicar las alabanzas de su Dios. ¿Por qué creen que Dios siempre estaba airado con Israel? Ahora, te pregunto, ¿qué creen que Dios piensa de su iglesia ahora? Ese que Él llamó el Israel espiritual. ¿Sabías, hermano Marcos, que nosotros somos el Israel espiritual ahora? Mucha gente lo niega. Hay gente que dice eso, están locos. Ahí está en la escritura. Romanos capítulo 11 nos habla acerca de Israel. Tanto el Israel en la carne como el Israel espiritual. ¿Quieren que lo leamos? Bien. Sí, porque si no al rato me querrán colgar porque dirán, ese hermano está bien loco. He escuchado ministros que dicen que eso no es cierto, que no existe el Israel espiritual. Sí existe. Es la iglesia de ahora. La iglesia de ahora. Digo pues, capítulo 11 de Romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no saben que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Sabían que hoy en día hay mucha gente dentro de la iglesia que todavía no doblan sus rodillas ante Baal como lo ha hecho la mayoría, ni han inclinado su servicio ante el hombre? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor,
ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, dice, para provocarles ¿a qué? A celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, que arrancadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Le está hablando a quién? A los gentiles, es decir, a los que no son del pueblo de Israel. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿qué? De los padres, es decir, de los patriarcas, Abraham, Isaac, ¿qué? Jacob. Y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Sabías eso? Hermano Marcos, hermano Leo, hermano Leito, que nosotros fuimos cortados del olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo natural. Es decir, no éramos israelitas y de sangre no lo somos, pero por la fe, dice, fuimos ¿qué? Nosotros somos hijos de fe, es decir, somos hijos ¿de qué? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo todo está qué? Ligado. Todo está ligado. Nosotros somos hijos de fe. Por eso dice la Biblia que ya no somos bastardos. sino- Ya no somos O sea, bastardos, éramos somos bastardos, hijos. ahora somos hijos. Fuimos injertados en el olivo natural, es decir, en el Israel natural. Somos los que los israelitas espirituales. Aunque muchos lo nieguen. Aunque muchos no estén de acuerdo. O quizás hasta aunque muchos no lo entiendan. Fuimos injertados en el olivo natural siendo olivo silvestre. Imagínense nada más. Si Dios castigó en este caso a Israel y lo desechó temporalmente porque no cumplió su misión, porque no cumplió el llamado que Dios le dio. Imagínense nosotros como iglesia, imagínense nosotros como pueblo espiritual de Dios, si no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos hizo y nos formó. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera si nosotros vivimos en tibieza espiritual? ¿Qué nos espera si nosotros vivimos en frialdad espiritual? Nada bueno, ¿verdad? Nada bueno. La próxima semana culminaremos este tema. Muy interesante. No sé ustedes, pero es apasionante. Amén. 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 Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Incline su cerviz. Hermano Marcos, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Mi Señor. Amado Dios, en esta hermosa tarde queremos agradecerte esta palabra, Señor, y que la podamos hacer nuestra, Señor, y olvidarnos de la tibieza, Señor, y regresar a tu camino nuevamente, Padre, y no soltarnos de él. Gracias por estas palabras, Señor, por tu siervo que le has usado, Señor. Que tu Espíritu Santo siga fluyendo en su vida, que le siga revelando tu palabra, Señor, para así poder escucharlo y entender tu palabra, entender lo que tienes para cada uno de nosotros, Padre. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan. Shalom Adonai.